Bienvenidos a otro capítulo de Line Mauro de ¡Vamos Somewhere! Hoy estamos contándoles de nuestro paso por México y específicamente de la ruta que hicimos por la Riviera Maya. Entonces lo que hicimos fue que llegamos hasta Cancún y desde ahí empezamos a identificar qué era todo lo que comprendía la Riviera Maya, porque nos hablaban de Playa del Carmen, nos hablaban de Tulum, nos hablaban de Isla Mujeres. Entonces lo que hicimos fue que decidimos alquilar un carro y planear la ida hasta lo más abajo posible para empezar a subir. Y la verdad colmó por completo nuestras expectativas y quedamos enamoradísimos. Solamente es el pedacito que logramos ver porque México también es gigante. Creo yo que una de las cosas más impactantes que tiene la Riviera es ese mar Caribe, porque justo por ahí atraviesa la segunda barrera coralina más grande del mundo. Y claro, el mar de ahí es una cosa pero de locos, de postal. Creo yo que una de las cosas que más me impactó y que teníamos muchas ganas era de nadar con tortugas. Obviamente por ser una zona tan turística, lo quieren cobrar todo carísimo. Tienes que tener en cuenta que así como en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, pues te toca regatear, pedir descuento y este tipo de cosas es completamente normal en esta cultura. Entonces específicamente cuando quisimos ver lo de las tortugas, decidimos irnos a una playa que se llama la playa de Akumal, que es una zona específicamente de protección de tortugas, no las puedes tocar. La idea es no ir a pisar muchísimos espacios porque ellas están allí, entonces cuidan muchísimo eso. Entonces hay unas zonas por las que sí puedes nadar, hay unos tours que te cobran carísimos y que no hace falta que tú los tomes. Lo que sí necesitas es un buen chaleco, que también puedes alquilar, y el equipo, pues la careta del snorkel y unas aletas podría ser una posibilidad, pero no hace falta tampoco. Las tortugas transmiten esta paz y esta energía de tranquilo, tómatelo con calma, disfruta. Después de haber nadado con estas tortugas ahí, que además dependiendo de la temporada te va a tocar cuando las tortugas llegan a anidar o cuando rompen los huevitos y ves a todas las tortuguitas chiquititas que llegan al mar. Eso fue una de las cosas más bellas de todo el viaje de la Riviera Maya. Algo más que tienen que ir a conocer es toda la zona de ruinas. Están las ruinas de Tulum, que son súper famosas porque las ruinas caen directamente a la playa. Muy bonito, supremamente fotogénico. Los mayas no solían estar en zonas al lado del mar. Parece ser que ahí han encontrado vestigios de embarcaciones, lo que implica que los mayas entonces estuvieron navegando en esas aguas. Ahora bien, si quieren ver playas divinas, definitivamente tienen que ir a Isla Mujeres. Isla Mujeres es una isla diminuta, pequeñita, al lado de Cancún. Para mí hasta ahora es lo más bello que he visto del Caribe. Justamente Isla Mujeres está allí en uno de los tours que puedes tomar, es ir a ver el Museo Subacuático, muchísimas estatuas. La idea es que para verlos bien sí te toca tener un buen tanque, porque hay algunas que están a buena profundidad, 15, 16 metros. Incluso con las caretas puedes ver desde arriba y se ve súper chévere. Y en este momentito, por el calentamiento global, todos los arrecifes del mundo se están muriendo. Entonces, una de las grandes ideas que surgieron fue hacer un museo de estatuas hechas con materiales que no impacten negativamente el entorno. La idea es que estas estatuas vayan generando nuevas ciudades de arrecifes, nuevos nacimientos de arrecifes. Súper impactante, es bien especial. Y bueno, entonces esto fue como todo lo que hicimos en la Riviera Maya, lo disfrutamos un montón. Hay veces cuando estamos viajando, llega un punto en el que uno como que quisiera que alguien lo acompañe o compartir las experiencias con otras personas, y este es el tema que de pronto esa experiencia nos trajo. Nos sentíamos un poco solos, ya llevábamos bastante tiempo en México, estábamos ya por los 2 meses, y sucede que justo en un restaurante se nos aparece una pareja de conocidos de nuestra ciudad natal. Siempre durante el viaje te vas a encontrar con otras personas, con otras parejas o con otros grupos que hacen que tu viaje sea absolutamente inolvidable y encantador. Pues súper chévere compartir con ellos, la verdad nunca lo habíamos hecho viviendo en la misma ciudad, y estando allí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas afín, y decimos que nunca vas a estar solo porque definitivamente cuando estás viajando estás en una dinámica que es completamente distinta a tu vida natural, y así como tú que estás allí viviendo esta aventura, este descubrir que nos encantan los viajeros, pues hay muchas otras personas, la gran mayoría están allí con esta misma sensación. Entonces es muy fácil que conectes con otra gente, o sea que si en este momento estás pensando que no puedes viajar o que no quieres viajar porque vas a estar solo, que esa nunca sea la situación y que esa nunca sea el pensamiento que te detenga, porque millones de personas allá afuera que quieren irse contigo donde quiera que vayas. Nosotros hemos hecho muy buenos amigos o relaciones de viaje, y ya luego nunca más te queda solamente el recuerdo. Realmente del viaje no queda
la foto del paisaje o el video. Lo que queda mucho más profundo allá en el corazón y en el alma, los viajes que te marcan a otro nivel, son los viajes en los que compartes con otras personas, cuando te conectas más con gente que vive otra situación completamente distinta, tal vez en el otro lado del mundo. Son encuentros fortuitos, mágicos, que llegan para dejarnos lecciones. Es como si hubiera un acuerdo tácito en el que todos sabemos que estamos todos siendo fugaces, siendo efímeros, que estamos todos aquí para darnos la mano, y se genera una solidaridad muy bonita, se generan conexiones a otro nivel. Así que si algo bueno te pasó, viaja para celebrar. Si algo malo te pasó, viaja para olvidar. Y si nada te ha pasado aún, viaja para que algo pase. Simplemente viaja. Te esperamos en el próximo capítulo. Estamos muy contentos de estar de vuelta y se vienen cosas muy chéveres de México y del resto de Centroamérica. ¡Chao!